Este próximo sábado, día 11 de noviembre, festejamos a San Martín, el patrón de la cofradía de mareantes y navegantes San Martín de Laredo. Queremos bucear un poco en su historia, que es bucear en la historia de Laredo, y hemos elegido al mejor invitado que podíamos escoger, a Baldomero Brígido, el doctor en Historia, que lleva años, décadas, dirigiendo nuestro archivo histórico municipal y desentrañando esos enigmas, parte de los cuales pues hoy vamos a abrir. Y vamos a empezar por ahí, Mary. Vamos a ligar la historia de Laredo con la tradición pescadora de la villa, para que veamos hasta qué punto es fuerte ese arraigo. Pues la tradición pescadora de Laredo está en los orígenes de la villa de Laredo. El primer documento que tenemos que habla de Laredo es de 1068, el que habla de la Cofradía de Pescadores de Laredo, no como cofradía como conocemos actualmente, sino como un grupo de personas, de pescadores, que se unen por vínculos de solidaridad, de trabajo, porque eran pescadores, y de religión, porque ellos se nuclean en torno a una ermita. ¿Qué ermita? ¿Qué iglesia? En torno a la iglesia de San Martín, que es donde estamos actualmente. ¿Por qué en la iglesia de San Martín? Porque ellos mismos en documentos de 1500 y 1600 dicen que levantaron esta iglesia en honor a su santo, que era San Martín. Es decir, que desde su origen están vinculados a la, digamos, ermita y a lo que es el pueblo de Laredo, porque ellos eran un grupo de parroquianos, un grupo de hermanos, por eso se llaman confratibus, como hermanos, que se nucleaban en torno a una parroquia. Y a partir de aquí les unían los lazos de solidaridad y les hacían ser pues, una gente emprendedora, luchadora, y ellos constituyen el origen de la villa de Laredo. Siempre alardeamos en Laredo de ser la institución milenaria más antigua de este formato, de la que se tiene constancia. ¿Hasta qué punto exageramos, Mary? Según las investigaciones que llevo realizadas hace ya más de 40 años, puedo decir y afirmar que si la Cofradía de Pescadores no es la más antigua de España, está entre las 3 más antiguas de España por la documentación histórica que tenemos. En el siglo X hay un documento que está luego vuelto a copiar en el XIII, que habla de Colindres y Laredo, singulus oltres olei, es decir, que daban al rey un odre de aceite, probablemente aceite de ballena, que sería una de las primeras probablemente referencias históricas. Pero es que ya tenemos un documento de 1068 que habla de que la gente de Laredo, en estos casos los parroquianos de Laredo, realizan esta ermita para orar, para unirse, para que les proteja en torno a ¿qué? A su pesquería. Pero claro, decirme, ¿en ese momento les llamaban cofradía de pescadores? No. El primer documento que aprueba sus ordenanzas, es decir, que ya las tenía anteriormente, es de 2 de diciembre de 1306 con Fernando IV, que aprueba las ordenanzas que ya estaban anteriores, es decir, las que habría un siglo antes, en el siglo XIII. Si ya hay una serie de ordenanzas, quiere decir que hay un cuerpo normativo, que ya se rigen por unos estatutos, etcétera, etcétera. Con lo cual ya hablamos de su antigüedad. Pero es que en el sello anterior, medieval, ya figura la ballena. Y hay un documento, precisamente creo que es el primero o el segundo más antiguo de España, que es justo de Santoña, que habla de la caza de la ballena. Es decir, esta gente, que ya tiene sus estatutos, como ya digo, requete aprobados en 1306, ya estaba unido en torno a un grupo de solidaridad para ellos mismos poder pescar. Es decir, que normativamente somos de los más antiguos, pero es que ya existíamos antes. Ya nuestro escudo anterior, que se conserva en Louvre, figura una ballena y el castillo de nuestra pertenencia a Castilla. ¿Eso qué quiere decir? Que ya existe esa sociedad, ya existe. Lo que pasa es que los puristas dicen, ya existe, pero solo el primer documento que habla directamente de la cofradía y de sus ordenanzas es de 1306. Efectivamente, pero es que Fernando II, en una de sus reales ejecutorias, dice que la cofradía de pescadores de Laredo es una de las más antiguas que existen, que tiene más de 500 años. Tenemos otras referencias documentales que nos nuclean la cofradía en torno al año 1000 o 900 y pico probablemente. Y esta gente que se nuclea, como he dicho, en torno a esta iglesia de San Martín, vivían aquí, ¿por qué? Pues mira, porque tenían una serie de heredares que luego ceden, muchas de ellas a Puerto, porque dependía la iglesia de Puerto, donde una tal Juliana y Godestius y Gotina, que eran gente de esa época,
en la escritura que hemos encontrado en el puerto, en la iglesia de Puerto, ya nos hablan precisamente de esta gente, de esta antigüedad. Y se estaban aquí porque tenían el río al lado, tenían una fuente, que luego lo hemos conocido como Fuente de los Moros, y a partir de aquí salían a su pesca y todo eso. Pero que el primer documento que habla de cofradía de pescadores de San Martín, de Hijos de Algo, es de 1306. Cosa que también nos vincula a uno de los más antiguos de España, que pocos, yo creo que es la referencia más antigua que existe. Por eso sabemos que si no la más antigua es de la más antigua de España. Antes de entrar ya en los intríngulis un poco de la propia cofradía, sí quería que pusieras en valor, en un pueblo como Laredo, la parte pescadora tenía un peso más allá del peso económico, ¿no? O sea, en el día a día, aquí se ha hablado de alcaldes del mar. Cuéntanos un poco cómo era ese entronque. A ver, es que la Cofradía de Pescadores de Laredo, o la Unión de los Pescadores, es anterior al propio concejo y Villa de Laredo, al propio concejo. Es decir, la cofradía era el ayuntamiento, o la Unión de esos pescadores era el propio ayuntamiento. Y antes de que nos den el privilegio de 1200, que nos habla de la villa, que os concedió este privilegio, ya existía esta gente que era, digamos, el ayuntamiento de Laredo, eran ellos. Por eso, esta gente siempre ha tenido al fiel bolsero, que era el depositario de fondos, y también ha tenido al procurador general dentro del propio ayuntamiento, y siempre, durante siglos, tuvieron que estar en el propio ayuntamiento. Es decir, que además de ser una asociación de personas que institucionalmente apoyaron la creación del pueblo de Laredo, luego con sus recursos económicos ayudaron a potenciar la villa y por supuesto a la solidaridad, que cazando a la ballena morían muchos de ellos y tenían que asistir a sus familias, lo que, como hemos comentado, sería la primera seguridad española, seguridad social, cosa que se ha mantenido durante siglos y siglos y siglos. Por eso digo que esta asociación era un embrión anterior al Ayuntamiento y Concejo de Laredo. Por eso se veían muchísimas veces con argumentos para poder intervenir en el propio Ayuntamiento, que lo intervinieron por las armas varias veces cuando vieron que el propio Ayuntamiento se desmadraba en aquellos siglos y los atendieron. Incluso les cedieron muchas veces dinero para subsistir. A nivel ritual, este sábado, festividad de San Martín, cada 11 de noviembre había una serie de rituales que reproducía la cofradía históricamente. ¿Cuáles serían los más destacados, Meri? Pues mira, principalmente ya sabemos que su devoción era en torno a San Martín. Lo que pasa que también había otra figura que eran también las mujeres muy devotas, que era Santa Catalina. Por eso conocemos la iglesia y la zona como San Martín y Santa Catalina. Eso en cuanto a ritual. Y luego lo importante es que desde sus orígenes utilizaron esta propia iglesia para renovar sus cargos. El alcalde del mar, lo que es el patrón mayor, los 4 diputados que tenían, y luego pues claramente el fiel bolsero, el procurador, los linterneros, todo eso se hacía aquí. ¿Cómo se hacía? Pues entre los hidalgos del pueblo, porque claro, no podían formar parte de la cofradía gente de oficios viles, que se decía entonces. Entonces, con los hidalgos, que era la baja nobleza, pero eran nobles, dentro de una cántara se metían las papeletas y a partir de ahí un niño sacaba su propia papeleta para elegir tanto al patrón de mar o alcalde de mar, que se conocía entonces, como a los diputados. Es decir, y esa esencia nunca se ha perdido. Sí que efectivamente en el siglo XIX esta iglesia empezó ya a deteriorarse y se derrumbó, pero hasta esa fecha siempre se realizó aquí y ahora mismo, en el pleno siglo XXI, se ha vuelto a retomar y siempre que la cofradía renueva sus cargos, se viene aquí a la iglesia como institución religiosa para que los cargos lo juren aquí y juren como antiguamente, por su propia religión y por su propia unión religiosa. Con lo cual es una continuidad desde épocas, pues probablemente desde el siglo XI. El antiguo arca del corregimiento, los pescadores tenían su propia parte de la llave, por así decir, su propia parte de la contraseña para que se pudiera abrir, ¿o sí, no es así? Sí, tenían 2 llaves, que una la tenía el procurador general y otra la tenía el patrón mayor, y ese arca, que creo que es, y digo creo porque al 80% es el que está en el Museo Marítimo de Santander, cosa que aprovecho para ver si algún día lo podemos reclamar y que vuelva a sus orígenes. Es anecdótico porque ahí guardaban sus privilegios. Y cuando hubo una peste en Laredo, ahora en una publicación que voy a realizar próximamente, lo digo, cuando había una peste lo que hacía el patrón mayor, que era el alcalde de mar, era coger el arca de privilegio de la cofradía e irse con él siempre. Siempre, nunca lo dejaban ni en el ayuntamiento ni en ningún otro lado. Por eso tenían su propio arca,
que ya digo que se conserva actualmente en Santander. Entonces era importante. ¿Por qué era importante? Porque cuando había incendios se quemaba parte del archivo municipal, pero lo de ellos no. Todos los privilegios dados por los reyes, desde la época que he hablado de Fernando IV en 1306, todos los privilegios ellos lo conservaban. ¿Por qué? Porque en esos privilegios constaba que tenían derecho a su propio asiento en el ayuntamiento, con el fiel bolsero del procurador, a poder vender libremente, es decir, a todos aquellos privilegios que los reyes le daban. Entonces ellos lo llevaban como en un paño. Muchas veces el ayuntamiento les quiso poner normas en la venta de pescado y ellos recurrían al rey y a los reyes para hacer valer sus propios privilegios que siglo tras siglo iban renovando. Y eso ha sucedido hasta recientes fechas. Unos privilegios, Mary, que no eran ociosos, que se los habían ganado en buena lid, en eventos. Vamos a contar algunos, los que más sean dignos de reseñar. Pues a ver, sabemos que el puerto de Laredo fue un puerto comercial, pesquero, militar, y era fundamental que los laredanos estuvieran en todos los eventos. Primero, como puerto pesquero, cazaban la ballena. Era gente muy emprendedora y muy solidaria, pero claro, cazando a la ballena morían muchos de ellos. Y ahí tenían que estar. Luego, como un puerto estratégico militar, de aquí salían las grandes armadas. Hemos ido a Indias, hemos ido a Sevilla, hemos ido a Marruecos, hemos ido a muchas ciudades del sur, ya estamos hablando de 1200 que ya ven desde aquí. Entonces ellos era gente pues luchadora, gente que si aquí se bregaba con las ballenas, pues imagínate luego en las tomas de las ciudades del sur. Luego también era gente que estuvo en el comercio, tuvo que ir al norte de Europa e incluso a Indias y estuvieron, porque fue un puerto habilitado para ir a Indias también, para traer el material, es decir, el oro, las riquezas que había allí, que así prosperó el pueblo. Y luego también era un puerto que tenía que dar cobijo cuando los reyes católicos casan a todos sus hijos con monarcas europeos, pasaban por Laredo, entonces Laredo tenía que tener protección ahí. Es decir, que lo mismo sirvieron los pescadores de Laredo para cazar la ballena, lo mismo sirvieron para defender este país, la unidad territorial del país, como para ir a comercio con Indias y jugarse la vida, que muchos murieron en el trance, y traer las riquezas a Laredo, y para proteger la propia realeza. Es decir, que ha sido una gente muy dura, muy solidaria, muy emprendedora y con unos riesgos terribles, donde la talasocracia del mar la tenían imbuida en las venas. Vale, y hecho ya ese marco, ahora sí que quiero recrearme, si se permite la expresión, en la pervivencia. Yo te digo, y no compartes conmigo, yo te digo, una institución tan anacrónica como una cofradía, con esos lazos de hermandad. Vale, vamos a dejar el debate si el concepto anacrónico es oportuno o no lo es, pero sí que quiero que nos desmenuces un poco, ¿no? En qué se traducía y por qué fueron pioneros. Has mencionado antes la seguridad social, por hacer podrían ser los sindicatos también, los embriones, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esas cosas que nos merece la pena conocer a los laredanos, Mary. Pues lo que hablas de anacronismo. Un anacronismo, no estoy de acuerdo mucho con el término, porque ya podía ser todo así. Es decir, ya podía ser la solidaridad que tuvieron esta gente y ser ahora mismo igual. En todo el país nos iría mucho mejor y, por supuesto, en el pueblo en general. Esta gente era una gente, como ya digo, muy emprendedora. Es decir, luchaban contra monstruos marinos, viajaban, que se jugaban la vida en el mar, pero siempre en pro y en beneficio de la gente de la villa, por supuesto, pero no solo de la gente de Laredo. Cuando iban a América, cuando iban a Norte Europea, negociaban con todo el comercio que venía hacia todo el norte, que venía del sur, del centro. Efectivamente, ellos estaban ahí en todos esos elementos. Entonces es una gente que siempre ha buscado la solidaridad. ¿Qué tenían ellos que ir a Sevilla y morir allí en el río, y en Granada, en Salobreña, y en la zona norte de Marruecos, allí jugándose la vida? Era gente solidaria, gente de la que queda muy poco. Por eso el que se mantenga la cofradía a mí me parece una cosa maravillosa, porque después de todos los líos que pueda haber en un lado u otro, siempre están unidos. Si te fijas muy bien, la cofradía siempre está unida. Hacen muchas obras de caridad que muchas veces no se saben. Siguen luchando, siguen siendo uno de los poderes económicos de la villa. Tú fíjate todo el pescado que entra y todas las conserveras que existe. Es decir,
Que los pescadores de Laredo yo creo que han sido, además de los fundadores de la villa, han sido los que han sostenido la villa, los que han traído riqueza y por eso siguen manteniendo. Por eso yo estoy en contra del anacronismo. Ya podrían ser todos los anacronismos igual y que siguiera habiendo más pescadores, más barcos en el puerto y que Laredo floreciera, porque la etapa que Laredo ha tenido el mayor florecimiento cuando era el corregimiento de las 4 villas de la costa de la mar, era cuando Laredo iba a Indias, era cuando Laredo reconquistaba la ciudad del sur, es cuando Laredo realmente ha tenido una importancia trascendental a lo largo de la historia, cosa que nos ha quedado ahora con esta preciosa villa, con esta Puebla Vieja que tenemos y con esta documentación que demuestra que todo lo que digo no es inventado, sino que es la realidad. Por eso te digo que bienvenida sea la cofradía y que dure otros 1000 años más por lo menos. En esa danza con los legajos que has tenido que hacer para extractarnos y para sintetizarnos un poco todos estos datos que nos admiran, Mary, ¿con cuáles te quedarías en el sentido de que ilustran con casos concretos tan claramente esa solidaridad que decimos, ese valor, ese altruismo entre los propios pescadores? Hay documentos que a lo largo de la historia se repite, que es cuando hay un naufragio. Hay documentos del siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, que hay naufragios y mueren la mitad, por ejemplo, de la embarcación, y todos ellos, todas las embarcaciones depositan ahí sus dineros para que la viuda y todos los demás hijos puedan vivir hasta que el hijo tuviera 12 o 13 años, que ya lo mandaban al mar. Era fundamental. Pero no solo en la asistencial, porque también en el hospital de la Villa de Laredo también ayudaban ellos a mantenerlo. Tenían médico propio, que también lo utilizaban para cuando el médico de la Villa no existía. Es decir, la solidaridad fundamental, la asistencial, y luego eran gente, como decirte, que también era alegre a pesar de las dificultades. Todos los años hacían su comida. Siglo XIII, XIV, XV, y la documentación que encontró es que nunca comían pescado en esa época, solo le gustaba carnero, carnes y todo eso, una cosa curiosa. Entonces creo que es importante su labor asistencial, su labor de solidaridad, su labor de camaradería. Todos podían tener problemas, como puede haber ahora, uno pesca más, uno pesca menos, pero al final todos eran hermanos, era una cofradía, con fratibus, como hermanos, y eso lo llevan hasta ahora. Que por supuesto que hay discusiones, cada uno que vaya a la mar y que le aguante las olas y los oleajes y todo eso, pero al llegar eran todos unidos y sigue siendo igual. Por eso les admiro y es una cofradía que, ya digo, que ojalá perduren durante siglos, porque eso será que perdurará la Villa de Laredo también. Has dicho que casi desde el principio está ese vínculo a San Martín. Vamos a dar un apunte. ¿Por qué a San Martín? ¿Qué referencia tiene San Martín con el mundo de los pescadores? Pues mira, ahora que como era un peregrino el hombre, pues fíjate, estamos justo en un territorio de peregrinación. San Martín de Tours era francés, como sabéis, y estamos justo en el recorrido desde Tours hasta el Santiago de Compostela. Este era camino de peregrinos desde hace muchísimos y muchísimos siglos. Y San Martín es digamos, un santo que tenía devoción por eso, porque era una persona caritativa, una persona que ayudaba a las personas, pero no solo Laredo tiene el presidente de San Martín. El otro día estuve en Ogrove y la cofradía de Ogrove es San Martino, o sea, San Martín, es decir, que hay varias cofradías que están dedicadas, otras a la Virgen del Carmen, pero aquí yo creo que era un lugar de peregrinaje de los propios franceses y por ahí nos entraría el amor hacia este santo, es lo que considero. Pero luego aquí cuenta que también estaba Santa Catalina, que encontré un documento que hablaba que en esta ermita, en esta iglesia, había 2 altares, que uno estaba aquí enfrente y otro a mi derecha, y uno estaba San Martín y el otro Santa Catalina. Por eso muchas veces cuando decís, ¿dónde vas a Santa Catalina o San Martín?, lo usan indistintamente. Yo creo que más los hombres veneraban a San Martín y las mujeres probablemente a Santa Catalina. De ahí que queden los 2 nombres. Has hecho antes una alusión a la fábrica, al edificio que en el siglo XIX se derruye. Empieza a derrumbarse, sí, hasta que ya en el XX se cae definitivamente. Sí. ¿Tú lo has conocido piedra sobre piedra? No, no entero. Yo no he nacido en el siglo pasado. Yo lo he conocido ya con la techumbre derruida y con las paredes, con el suelo original. Quiero decir eso, derruida me refiero. Sí. ¿Y cómo se...? Bueno, en la época de don Julián, en la época potente, por decirlo de una manera, de don Julián García del Año, pues él luchó porque con la Junta de Patrimonio en ese momento, porque esta iglesia volviera a tener el esplendor. Y como existían fotografías antiguas de ella, se intentó hacer lo más original de acuerdo a cómo era, y efectivamente se consiguió. Porque tenemos fotos de la techumbre, que era igual que la que está, tenemos fotos de cómo estaba la iglesia y faltaría solo un pollo,
un banco corrido de piedra que había aquí, pero yo creo que la restauración fue muy buena y fue un momento importante en el siglo pasado que empezaran a rehabilitar esta serie de edificios, porque es el origen de Laredo y, hombre, tenerlo derrumbado pues ya era un poco, por decirlo de alguna manera, indecente. Y creo que ha sido importante la restauración y cómo se hizo. Esta es para nota. ¿Qué hace una espadaña de 7 ojos, de 7 vanos, en una ermita que es tan singular a nivel... Pues sí, esta ermita que sería en torno a los años 900, o sea, en el milenio anterior, bueno, en el milenio anterior, o sea, yo calculo que esta iglesia puede ser del 950, 970, se hizo una espadaña que es una de las más importantes de España por los 7 vanos que tiene, porque no conozco ninguna románica así. Pues que ya me gustaría conocer al que la hizo para preguntárselo, porque es lo más importante que tiene esta ermita, es esa famosa espadaña. Por supuesto, toda en sí, pero es curioso cómo hizo 7 huecos precisamente para 7 campanas, que estoy convencido que pues, sería un hombre o que tuviera conocimientos musicales, porque en cada una se colocaba una nota musical. Y es una de las más importantes de España. Si te fijas en iglesias románicas, ninguna como esta existe en España. Por eso tiene mucha importancia. ¿Por qué fue? Pues no lo sé. Pues probablemente en aquella época, yo qué sé, los pescadores se unieron y pudieron pagar el poder hacer esa espadaña maravillosa. Mary, que por este territorio no te había dicho que me iba a adentrar, pero como laredano, que eres de pura cepa, por así, ¿cuál es tu linaje? ¿Cuáles son tus vínculos? Con mis vínculos con la mar, pues hombre, principalmente son, bueno, paternos y maternos. Mi bisabuelo ya en Colindres tenía un barco, tenía un bote, luego lo tuvo mi padre, que eran 4 hermanos que iban remando y luego ya tuvieron embarcaciones toda la vida. Y mi abuelo, que por parte materna que vino de Bilbao, que nació en Bilbao, que se llamaba Rafael Gaviola, se empezó marinero y luego en el año 18 fundó la panadería del Pósito de Pescadores de San Martín y precisamente estuvo desde 1918 hasta 1937. Con esa solidaridad que decimos, los propios pescadores daban pan a sus asociados, a sus familias, y esas son 2 vinculaciones importantes que tengo. Por eso, y gracias a los estudios que hemos hecho, tuvieron a bien, y yo les agradezco eternamente, el que me nombraran cofrade de honor de la Cofradía de Pescadores, cosa que se te ha olvidado, y es el error más grave que has tenido. Claro. Pero sí que la familia que he tenido por ambos lados es marinera y me encanta ser así. Yo vengo hijo de pescadores y soy muy feliz con la clase marinera y les defiendo siempre porque además se lo merecen por su trabajo, tesón y ayuda que han hecho en este pueblo. Que sepa usted que me ha hecho spoiler de cómo quería cerrar yo hoy el reportaje. No lo sé, por si acaso. Por si acaso. Ya por curiosidad, ese apunte histórico familiar que has dado, ¿tiene algo que ver con el edificio de la Tahona que tenemos ahí en Reconquista de Sevilla? Por supuesto. Ya sabes que hubo ciertas controversias políticas municipales cuando decían que no. Es al 100% seguro que la Tahona es un edificio hecho por la propia Cofradía de Pescadores, que se lo ha dejado muchísimas veces al Ayuntamiento de Laredo para que pusieran el camión de bomberos, para que hicieran batalla de flores, pero al origen ahí trabajó mi abuelo en el año 18, que ya digo hasta el año 37, pues que con las cosas políticas pues cambió todo, entonces se cambió toda la junta directiva, toda la gente que trabajaba. Y efectivamente la Tahona es el edificio que todo el mundo conoce, que está justo detrás de lo que era el Cine Alameda, que es donde está ahora mismo el Centro de Idiomas de Laredo. Ese edificio donde se suele hacer unas carrozas, ahí estaba la panadería, ahí estaba el horno, y su objetivo, que he encontrado la documentación en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, y que parte de ella me la pasó Presen Calle, que es una buena investigadora también. Ahí venía perfectamente la reunión que tuvieron para crear una panadería porque les cobraban mucho pan, porque el pan que hacían a veces no era del peso específico, así que decidieron ser panaderos. Mi abuelo tenía ciertas nociones de panadería y se puso de maestro pala, que es lo que he tenido toda la vida yo de conocimiento desde niño, y a partir de ahí pues hicieron pan, con lo que he dicho antes, para todas las familias de pescadoras e incluso para gente que no era pescadora. Vamos poniendo el broche, pero yo sí que quería que hicieras, y esta también te pillo ahí al asalto, pero bueno, a ver si la superas, una evolución de la historia de Laredo a partir de los peces, de las pescas emblemáticas en los siglos. Me has empezado, la primera te la digo yo, empezamos con la ballena, que es un poco la que más, pero luego sigue, porque es que Laredo es curioso. Luego en el libro de Buen Amor de Arciprés Estrellita, que dice el congrio cecial fresco y salado de Laredo, había congrios, y luego había también
como todos ustedes saben, en denominación de origen, que si cogen el diccionario hispanoamericano, el besugo ponía besugo de Laredo. ¿Y por qué besugo de Laredo? Porque tenía unas características especiales, era el mayor de los normales y eso se ha mantenido durante siglos. Esto de besugo de Laredo ya está documentado en el siglo XV, XVI, XVII, y yo precisamente en un viaje que hicimos a jugar con el juvenil de Laredo a Zaragoza, en una pescadería ponía besugo de Laredo, que ya no había aquí cuando eso, pero bueno, todavía la denominación de origen hasta el siglo XX siempre se ha dicho besugo de Laredo. Y luego obviamente pues hemos tenido las campañas que todo el mundo, la sardina sobre todo, la sardina durante siglos, que siempre se pescaba por Pentecostés, por el Espíritu Santo, recordamos todos la capilla del Espíritu Santo, esa era la cofradía de las mujeres y siempre el día de empezar la sardina en la época de junio, pues hacía una fiesta, es decir, la sardina también ha sido muy importante. Y luego más recientemente pues todos hemos tenido la merluza y el bonito, el verdel ahora, pero fundamentalmente para la época fue la ballena, un poco el congrio en aquella época, y luego el pescado que he estado diciendo del besugo. El besugo quitó mucho hambre, había refranes que decían a los marineros que a veces se gastaban un poco el dinero en los amusques y algo más en la taberna, les ponían besugo para desayunar, besugo para comer y besugo para cenar. Y eso. El bocarte me las dejó fuera para decir que está fuera de categoría, ¿no? El bocarte, la anchoa ahora, recientemente, y el bonito. Quería haberlo nombrado, si no lo digo, obviamente. Si es lo que está manteniendo ahora mismo un poco la estructura económica de Laredo. Y ahora sí, ahora viene el momento en el que yo quería cerrar diciendo que con todos los merecimientos, con todo lo que has desplegado aquí, es lógico que en qué año se te hizo ese reconocimiento. Creo que hace 9 años ya. Hace 9 años se te hizo esa distinción como cofrade de honor. Puede ser. De los pocos que no han embarcado... Es el título que más ilusión me hace, porque ya tengo una calle en Laredo, cosa que agradezco, que es la de Hermandad Donante de Sangre, donde suelo ir a veces a sentarme, que me encanta, y sobre todo lo de cofrade de honor. ¿Por qué? Porque en Laredo es muy difícil que alguien te nombre algo, es muy difícil. De hecho, solo tenemos ya a Antoine como único hijo predilecto, hijos adoptivos, debe quedar 2, o sea que es muy difícil que Laredo alguien reconozca, y que unos marineros me reconozcan como uno de los suyos, pues para mí es un orgullo, y lo que hace no es que me haya animado a hacer 2 libros, que estoy haciendo otro libro, Balleneros, Corsarios y Piratas de Laredo, porque me encanta investigar su historia, porque me siento marinero y porque para mí es un placer, y les agradezco eternamente que hayan tenido esa distinción conmigo en la época que fue de Ángel Cuesta, que también le agradezco como patrón mayor que me lo hiciera, él y a toda la cofradía. De todos los acontecimientos del sábado, porque últimamente siempre celebramos el sábado, aunque no sea estrictamente 11, como sí lo va a ser en este 23, ¿cuál es el que, no sé, o por no hacerte elegir uno, qué es la parte que siempre recuperas con más disfrute después de haber pasado? Hay 2 momentos entrañables para mí, muy entrañables. La primera es cuando se reúnen todos los ancianos aquí en torno al santo. Las peleas que había por llevar la bandera, el ir todos detrás, que no dejan que uno se cuele, ese amor que tienen por ello, esa religiosidad que no la han perdido nunca, que sí es cierto que a veces en la mar, que cuando se cogen con anzuelo echan un taco para arriba y para abajo, pero siempre han sido muy religiosos, cuando han salido siempre antes del alba, iban a misa todos, han pasado 1000 años y siguen yendo aquí a la misa con un amor. Esa fundamental, la religiosidad y la solidaridad de ellos. Pero hay otra también, que es la comida. Todos los ancianos cuando se reúnen ahí a comer, cantan, disfrutan, cuentan su vida, lo mismo que hace 700 años. Tú miras un documento y dice, reunidos todo el cabildo y todos los jubilados hacen el día de la vejez, y es lo mismo, han pasado 700 años. Por eso esos 2 momentos maravillosos es cuando acompañan todos al santo con una religiosidad y un respeto importante, cuando vamos hasta la iglesia de Santa María, y luego, porque la iglesia de Santa María es donde iban al alba ya, a oír misa antes de ir a la mar, y luego el momento de la camaradería de todos. Ahí se olvidan las rencillas, y uno pesca más, otro menos. Ahí son todos amigos, hermanos, y hacen muy bueno el refrán de que son, no el refrán, el dicho que son todos confrativos, son como hermanos, lo son. Tienen discrepancias en la mar, pero jamás cuando viene a tierra eso se acabó. Por eso te digo que los 2 momentos más importantes, la iglesia, la religiosidad y la camaradería de todos, porque es lo mismo que hace 1000 años, por decirlo de alguna manera. Mensaje final abierto ya a toda la comunidad. ¿Por qué no debemos perder de vista la trascendencia y la importancia de esta cofradía? Porque antes de que existiera la villa de Laredo, ya existía una serie de parroquianos
que eran confratibus en torno a una religiosidad, en torno a esta ermita. Es decir, que antes de que Laredo exista ya estaban estos señores que la fundan, porque luego Laredo ya coge su empaque y empuje a partir de 1200, cuando dan el fuero, para así también ayudar a recuperar todas las poblaciones del sur que estaban atacadas. Pero es que ya los de Laredo estaban antes, y ya luchaban antes de ese 1200, ya habíamos ido al cerco de Bayona, ya estábamos en el sur, antes de 1200. Es decir, ¿por qué? Porque somos historia viva de Laredo, porque sin la cofradía Laredo no existiría, no habría la Puebla Vieja, seríamos otra cosa, aséptica. Por eso siempre hay que cuidar a la cofradía de pescadores, porque esta villa sin cofradía de pescadores perderá su esencia y perderá todo lo importante que ha traído a lo largo de la historia. Por eso, para mí, 1000 no, 10.000 años más para la cofradía de pescadores y, por supuesto, un eterno agradecimiento a todos ellos, a toda esa gente que luchó, que murió en el empeño porque todo Laredo saliera adelante. Así que mi gratitud hacia ellos.